Buenas Mejorrators, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os cuento el por qué es tan importante la comunicación y el lenguaje a la hora de comunicarnos con los demás y con nosotros mismos. ¿Alguien se había dado cuenta de que el ser humano es la única especie en la Tierra que tiene la capacidad para hablar? Podemos hablar para comunicar cómo nos sentimos, qué pensamos, qué ideas tenemos o cuáles son nuestras intenciones. Pero este poder tiene una capacidad dual. ¿Eso qué significa? Que lo podemos utilizar de una forma positiva cuando lo hacemos a través del amor, o lo podemos utilizar de una forma negativa cuando lo hacemos a través del miedo o el temor. De una forma nos liberamos y de la otra forma nos esclavizamos. Nos liberamos cuando expresamos gratitud, agradecimiento, amor, respeto, cariño hacia los demás, y nos esclavizamos cuando lo que hacemos es culpar a los demás, reprochar aquello que hacen o destruir las acciones que intentan hacer. Por este motivo, debemos darnos cuenta de que la fuerza negativa de las palabras es mucho mayor que la fuerza positiva. ¿Esto qué significa? Que cuando nos dicen algo negativo, eso cala mucho más hondo que cuando nos cuentan algo positivo. Por ejemplo, si a mí en casa toda mi vida me han dicho que soy una persona despistada y desorganizada, yo al final eso me lo voy a acabar creyendo, me voy a crear una creencia relacionada con esto que me la voy a llevar toda mi vida, hasta que algún día me dé cuenta de que esto no tiene por qué ser verdad, de que yo haga cosas que puedan ir ligadas a una persona despistada o desorganizada, no me hacen a mí, no me convierten a mí en una persona despistada o desorganizada. Lógicamente que mis padres, cuando me lo decían, o mi familia, no eran conscientes del poder que tienen esas palabras a la hora de decírselo. Si lo hubieran sabido, probablemente lo hubieran hecho de otra manera. Sin embargo, no nos podemos culpar por ello, porque al final debemos saber que cuando la persona que nos lo dice es una persona muy cercana y que tiene de alguna forma un vínculo emocional con nosotros, si no mira muy bien el modo en cómo nos transmite algo, esto puede tener ciertas repercusiones negativas a medio-largo plazo. Y ocurre exactamente igual de la manera en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Si les habláramos a los demás de la misma forma en que nos hablamos a nosotros mismos, probablemente no tendríamos ningún amigo. Y es que la manera en cómo nos decimos las cosas también afecta a nuestro estado emocional y a nuestra capacidad para seguir actuando de una manera u otra. Vocabulario transformacional. Suena algo pretencioso, ¿verdad? La primera vez que leí sobre este término fue en un libro de Tony Robbins. Tony comentaba que nuestras palabras tienen el poder y la capacidad para transformar nuestras emociones y, por lo tanto, nuestras acciones y, finalmente, nuestros resultados. Él lo que nos comentaba es que si hacemos una buena selección de aquellas palabras que utilizamos en nuestro día a día, las emociones que viviremos también en nuestro día a día subirán de calidad, aumentarán. Y si en cambio lo dejamos a la suerte del azar, será mucho más complicado que podamos influir sobre la manera en cómo nos sentimos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo explicas las cosas que te pasan, los sentimientos o las sensaciones que tienes? Si tienes un vocabulario empobrecido, es más probable que tengas una vida emocional empobrecida. Si conseguimos cambiar nuestro vocabulario, es muy probable que consigamos también cambiar nuestra experiencia, es decir, la forma en cómo lo experimentamos. Y aquí es donde entra el vocabulario transformacional. Es aquel que tiene la capacidad para, por un lado, suavizar las emociones negativas para que sean menos negativas y magnificar las emociones positivas para que lo sean aún más. Y también habla de las palabras molde, que son palabras que de alguna forma permiten modificar o cambiar las emociones en un momento determinado. Vamos a poner 3 ejemplos para cada caso. Magnificación de las emociones. Por ejemplo, el compañero de piso de mi chica es un tío que tiene la capacidad para magnificar todo lo que te cuenta. Por ejemplo, él se va a un restaurante a comer o a cenar
Y en lugar de decirte lo típico que diría todo el mundo, de bueno, no está mal, está bien, tal, él siempre te lo transmite como un fantástico, espectacular. Pues la verdad es que la manera en cómo lo percibes cambia por completo. Y seguro que la manera en cómo te lo cuenta él también le hace cambiar sus emociones. A la hora de suavizar una emoción negativa, por ejemplo, cuando te ocurre, pues yo qué sé, te rompes una pierna, pues en lugar de decir, hostia, qué putada, que dices, hostia, es que es una putada. Sí, pero en lugar de decir qué putada, dices, bueno, pues esto es algo inconveniente, ¿no? Y luego las palabras molde, que son los modificadores de las emociones y que se pueden utilizar, pues bueno, desde en una conversación con nosotros mismos o por ejemplo, en una discusión, que son palabras que transmiten una emoción, pero que tienen el objetivo de llamar la atención para romper esa pauta emocional que de alguna forma se estaba creando. Como por ejemplo, el ejemplo que ponen en el libro es la palabra displicente, ¿no? Si hay algo que tu pareja o un amigo te dice que no te gusta y con el que no estás de acuerdo y que te hace sentir mal, podrías utilizar, por ejemplo, la palabra displicente. Pruébalo y a ver qué tal te va. Si paramos atención, vemos que hay muchas palabras que tienen un efecto automático sobre nosotros. Aquella persona que si dice cierta palabra genera una reacción automática sobre nosotros, ¿no? Es esa capacidad de tocar una tecla y ¡pam!, ya empezamos a sentir dolor. O luego también hay palabras que las hemos asociado a algo negativo y de hecho esto se demostró en su día en un estudio que se hizo en Estados Unidos. Cuando a las personas se les preguntaba sobre el comunismo, llegaban a la conclusión de que esto era algo que no les gustaba, que les producía dolor, aunque eran incapaces de explicar qué era el comunismo y qué cosas malas había hecho el comunismo, ¿no? Entonces, en resumen, si hay algo, es decir, si hay una palabra que no está en tu vocabulario, no la puedes experimentar, no la puedes sentir. Y sobre todo, quédate con aquellas palabras que te capaciten y que te empoderen en lugar de aquellas que te limiten y que te incapaciten. Al final, de lo que se trata no es de dejar de sentirnos mal, ni de dejar de sentir emociones negativas, sino de lo que se trata es de utilizar aquellas herramientas que están a nuestro alcance para que podamos sentir más placer y menos dolor a la hora de comunicarnos. Y por último, los 3 filtros de Sócrates. Estos 3 filtros representan una guía tanto para el que escucha como para el que habla a la hora de comunicarnos. El filtro número 1 es el filtro de la verdad. Es decir, ¿estás completamente seguro de que aquello que vas a decir es verdad? Es decir, lo vayas a decir sobre ti o sobre el otro. ¿Podrías demostrarlo y probarlo en cualquier caso? El filtro número 2 es el filtro de la bondad. ¿Vas a decir algo bueno de algo o de alguien? ¿Vas a generar emociones o sensaciones positivas con aquello que vas a decir? Y punto número 3, el filtro de la utilidad. ¿Aporta algo de valor aquello que vas a decir? ¿Sirve de algo? ¿Se puede hacer algo útil con aquello que vas a comunicar? En el caso de que no cumpla los 3 filtros, lo mejor será desecharlo. Y te tienes que dar cuenta de que aquello que tú digas negativo y que no pase ninguno de estos 3 filtros sobre los demás o sobre algo, va a contagiar las mentes de las otras personas, especialmente de aquellas personas que tengan la mente mucho más fértil a este tipo de comentarios y que sean mucho más susceptibles a este tipo de comentarios. Al final, si no estás seguro, si no genera ninguna emoción positiva y si no aporta ningún valor ni ninguna utilidad, lo mejor será no decirlo. Bueno, ¿y cómo pones en práctica todo esto que te acabo de contar? Muy sencillo. Primero de todo, comparte este vídeo con aquellas personas que quieras que conozcan el por qué es tan importante el vocabulario y el lenguaje en nuestro día a día a la hora de comunicarnos. Luego, cambia 3 palabras que expresen una emoción positiva por 3 palabras que expresen una emoción aún más positiva, y lo mismo con palabras que expresen emociones negativas, de manera que expresen las mismas emociones, pero de una manera mucho más neutra. Y por último, aplica los 3 filtros de Sócrates ante cualquier
conversación que vayas a tener, ya seas tú el que hable o el que escuche. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.